Buenos días, queridos alumnos. Estamos aquí otra vez después de las irresistibles vacaciones de Semana Santa que hemos disfrutado, ¿vale? Ya sabéis que yo no soy de procesiones, os lo imaginaréis, pero aquel que lo haya sido habrá sufrido todavía más. El caso es que yo tenía programadas mis vacaciones para Valencia y también he tenido que renunciar a ellas, ¿vale? Vamos a ver qué tal ir al curso, no lo sé. Aquellos que veáis el vídeo, seguro que estaréis pensando cómo va a ir esto. La intención de la Junta es poder volver a clase a lo largo de finales de mayo, yo creo, ¿eh? O a la segunda mitad de mayo, pero no lo sabemos, ¿eh? No sabemos si eso será posible. Desde luego en Extremadura las cosas no van mal. Aunque en el resto del país en otras zonas del país pudiera seguir confinado, el caso es que en Extremadura es posible esa situación si las cosas siguen evolucionando como está evolucionando. ¿De acuerdo? Mientras eso ocurre, pues os voy a deleitar con el vídeo del siguiente tema, que correspondería a la clase que daríamos este miércoles, mañana precisamente, que se supone que habríamos empezado las clases una vez que hubiéramos retornado de Semana Santa. El tema es un tema complicado y un tema extremadamente, no solo complejo, sino largo, extensísimo, que de alguna manera en una horita voy a intentar de compendiar lo que sería la hora que hubiéramos tenido en clase. Siempre para mí es dolorosísimo este tema precisamente por esa situación, por la dificultad que tengo de un periodo tan complejo y tan extenso reducirlo, porque ocurrieron demasiadas cosas, a un tema primero, a la hora de reducirlo a un tema a nivel escrito, pero después a la hora de la explicación todavía más, porque estamos hablando de que ocurren muchas cosas y muy complejas que evitan una simplificación en un discurso así monocorde, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a intentar. Bien, ¿qué tema es? El tema 7. Acordamos que habíamos terminado con la paz de Versalles, que termina la Primera Guerra Mundial, la derrota de Alemania y de Austria-Hungría, es decir, de los imperios centrales, y son sometidos a lo que se llamó la paz de Versalles. Otros tratados afectaron a Bulgaria, a Turquía y a Austria, pero el gran tratado de paz es el que afecta a la potencia hegemónica en el enemigo, ¿vale? Que era Alemania. Y esa Alemania es humillada, machacada por fuertes reparaciones de guerra y por una situación concreta de que se le amputa el territorio, se le invade parte de ese territorio, se ocupan zonas industriales y pierde incluso las colonias. Pero estamos hablando incluso del 15% de pérdida de su territorio, por supuesto de su poderío colonial. Pero además, un grave problema económico derivado de esa situación de reparaciones de guerra que se llamaban de indemnizaciones a los vencedores, a los aliados. Bien, ese era nuestro punto de final en el anterior tema y también tiene que ser nuestro punto de partida aquí. Bien, ¿qué ocurre? El tema 7 nos habla del periodo entreguerra. ¿El periodo entreguerra qué es? Es decir, el periodo que transcurre entre la Primera Guerra Mundial y la paz de Versalles, el Tratado de Versalles, que pone fin a la guerra, ¿vale? Y el inicio de la Segunda en 1939, en septiembre de 1939, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Polonia por parte de Hitler y las tropas alemanas. ¿De acuerdo? Esos 20 años que transcurren entre el Tratado de Versalles en 1919 y el inicio de la guerra en septiembre del 39, que básicamente son la década de los años 20 y las décadas de los años 30, porque realmente estamos hablando de 2 décadas, años 20 y años 30, es lo que vamos a analizar aquí, tanto a nivel político como a nivel económico. Y ocurrieron cosas realmente importantes en la historia de la Europa del siglo XX y que todavía hoy nos marcan, ¿vale? Ahí ocurre primero a nivel político el advenimiento con la Revolución Rusa de un nuevo régimen comunista, de una alternativa al capitalismo que supone la aparición de la Unión Soviética y el triunfo de la Revolución Rusa a lo largo de la guerra y después de la consolidación de un Estado soviético en la Rusia bolchevique, por un lado, y después la aparición de los totalitarismos fascistas, del fascismo a lo largo también de los años 20 y años 30 como reacción a la irrupción y expansión del comunismo. Fascismo que es, digamos, el totalitarismo pero de ultraderecha, la reacción de la ultraderecha frente a las posibilidades de avance del comunismo. Mientras a nivel económico todo eso se ve envuelto, primero en años muy buenos económicamente, pero en 2 profundas crisis. La primera es la de posguerra, viene
los años buenos de los años 20, de crecimiento económico de la segunda mitad de los años 20 sobre todo, lo que se llamaron los felices años 20, la Belle Époque, y después el crash del 29 que sonara la gran crisis del capitalismo, ¿vale? Que posiblemente sea superada con creces. Bueno, ya le andó cerca, aunque no llegó la crisis del 2004, pero ahora esta le va a llegar con fuerza, vamos. Va a ser una crisis más poderosa que aquella. Y de hecho, las caídas de PIB son superiores. Bien, pues esa crisis del 29 realmente fue un crack en el 29, pero la crisis vino a lo largo de los años 30, específicamente, sobre todo, a lo largo de la primera mitad de los años 30. Esa evolución económica con esas crisis profundas va a ser clave primero en el crecimiento del comunismo como alternativa y también, sobre todo, en la aparición del fascismo italiano y el nazismo alemán en Europa. Por tanto, la cuestión económica y la cuestión política van en directa relación, como por otra parte es normal y habitual a lo largo de la historia. Nuestro punto de partida es la etapa de Versalles, pero nuestro punto de partida tiene que ser lo que ocurrió, que ya os he explicado yo, a lo largo de la guerra en Rusia. Bien avanzada la guerra, en 1917, unas condiciones de retaguardia desastrosas, un desastre de la guerra en cómo lo organizaba un gigante de pies de barro como era el Imperio Ruso, ¿vale? Que era un país muy pobre, aunque se había desarrollado industrialmente en las zonas urbanas y ciudades, ¿vale? Pero que tenía un nivel de organización paupérrimo y tenía un liderazgo nulo en la persona del zar Nicolás II, que todavía estaba, ¿vale? Como monarca absoluto casi de antiguo régimen. En un sistema político arcaico, con una estructura económica muy débil y con una capacidad organizativa nula, la guerra se vuelve en contra del zar, que esperaba victorias fáciles, pero que no las tiene, y eso implica la generación de hambre, además en la retaguardia, de unos desastres militares tremendos que llegan a poner en peligro la propia San Petersburgo, y en esa situación estalla la guerra, la revolución en Rusia a lo largo de 1917. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba con la Rusia de aquella época? Antes de pararnos en esa guerra mundial que genera una retaguardia muerta de hambre y unos frentes de combate que eran machacados por los alemanes, ¿vale? Cómo avanzaban los alemanes sin parar. Al margen de eso, hay que buscar la revolución rusa en sus inicios antes. Es decir, las cosas no ocurren de repente, ¿vale? Venga, ala, el desastre de la guerra provoca tanta hambre y tanta desolación y tanto cabreo en las masas de soldados que deciden acabar con el zar. No, las cosas no son así. Los chispazos son chispazos y las situaciones son situaciones. Pero generalmente antes de una situación que provoca algo tan gordo como la Revolución Rusa, ¿vale? Suele haber unos precedentes, unas situaciones que nos conducen, ¿vale? Y es lo que hablábamos, lo que vamos a ir comentando inicialmente. Bien. ¿Qué tenemos a principios del siglo XX en Rusia? A principios del siglo XX en Rusia, ¿vale? Tenemos una Rusia que es el país más arcaico de Europa, con una monarquía absoluta de carácter casi feudal. Una monarquía absoluta de antiguo régimen que yo os explicaba. La sociedad no es estamental, pero el zar sigue estando puesto por Dios y tiene un poder absoluto. Se refugia en su poder, se ve respaldado en el poder que le otorga la Iglesia ortodoxa, que rubrica su origen divino en el poder, que mantiene sumisos a unas masas campesinas cada vez menos receptivas al poder del rey, pero que no dejan de reizar, es lo mismo, en ruso reizar es lo mismo, ¿vale? Pero que se muestran sumisas a pesar de todo, porque, bueno, es el padrecito zar, y la Iglesia así nos lo enseña. El padre puesto por Dios para proteger a todos los rusos. Había un tono paternalista en esa monarquía, como las típicas del antiguo régimen. ¿De acuerdo? Pero algo estaba cambiando en Rusia. A lo largo de la primera década, en esos primeros años del siglo XX, la Rusia europea se está industrializando a pasos agigantados, aunque solo sea, evidentemente, en las grandes ciudades, Moscú, San Petersburgo, Kiev, Ekaterinburg, Volgogrado, lo que era entonces Sarichin. Esas ciudades sí que se están industrializando, aparecen además con grandes empresas, como la Putilov,
en San Petersburgo. Estamos hablando de grandes conglomerados industriales, con grandes concentraciones de obreros que permiten el inicio de un movimiento obrero embrionario cada vez más fuerte, el Partido Socialdemócrata Ruso marxista. Ese Partido Socialdemócrata Ruso, la aparición también de un movimiento social revolucionario en el campo, y también la aparición de los anarquistas, que son fuertes, pero sobre todo de ese partido marxista socialdemócrata ruso. Dividido entre mencheviques, digamos los socialistas más moderados, y los comunistas, que son los más radicales y que optan por la revolución más radical, lo que llamaríamos la dictadura del proletariado que defendían los marxistas más clásicos. ¿Vale? Bien, esa gente empieza a ser fuerte, pero el zar, que es medio tonto, perdido, ni lo percibe. Entonces tenemos al líder de los más radicales, los bolcheviques, que significa mayoritario en ruso, porque que terminó siendo igual a comunista, los bolcheviques. Bueno, pues es un tipo muy inteligente, un gran estratega de la revolución. Y enfrente tiene a un auténtico subnormal que no percibe los cambios que se le vienen encima. Es una sociedad que todavía es muy arcaica, muy agraria, pero que ya está evolucionando y a unos pasos rapidísimos, sobre todo en las grandes ciudades, es una sociedad industrial, mucho más organizada socialmente, con un movimiento obrero cada vez más fuerte. Si eso lo tenemos en mente, comprobaremos. Ahí tenéis al zar, era muy guapo, pero muy tonto. Era el típico guapo y tonto. Igual que la mujer. La mujer no era tan tonta, pero también era muy guapa y las niñas le salieron muy guapas. ¿Vale? Pero era guapo y tonto. ¿Vale? Y aquí tenéis el típico cartel de la revolución con Lenin, los chiviques, las banderas rojas, que era el símbolo de los comunistas y del movimiento obrero en general. Y ese típico cartel, porque los bolcheviques son uno de los grandes creadores de la propaganda moderna, ¿de acuerdo? El concepto de propaganda política, pero que después ha sido copiado de la publicidad actual, emerge en buena parte de los bolcheviques, que son grandes propagandistas de la revolución. ¿Vale? Claro, las condiciones de la guerra en esa situación, con grandes cantidades de obreros, con campesinos que cada vez están más también ideologizados y más proclives al socialismo, y sobre todo en las ciudades, ese sufrimiento del movimiento obrero hace que las condiciones no sean las típicas de siempre. El zar no se había dado cuenta de su sociedad se había hecho mucho más madura, que no era tan arcaica, tan atrasada, ¿vale? Y cuando vienen las condiciones durísimas de la guerra, las derrotas, ¿vale? El hambre, la retaguardia, el hambre de los soldados en el frente, que además son tratados como perros por los oficiales zaristas, y sobre todo esa destrucción sistemática del ejército ruso con sus continuas derrotas como Tannenberg, que la vimos aquí, o lagos masurianos, donde la debacle es absoluta, ¿vale? En esas condiciones estalla la revolución. ¿Vale? Primero es una revolución moderada, pero rápidamente los bolcheviques en octubre, porque en febrero llegan los liberales al poder, pero después llegarán los bolcheviques y dan un golpe de tuerca. Saltan el Palacio de Invierno, toman los puntos clave de San Petersburgo y se hacen con un control. ¿Vale? Los bolcheviques tienen claro, y su gobierno de comisarios del pueblo, que ya se llaman ministros, que aquí hay que crear un nuevo modelo social y político. Ese es un modelo social de la dictadura del proletariado, en la que el Estado era controlado por el proletariado, por los obreros, y estaban dispuestos a crear el sueño de una sociedad de hombres iguales donde la propiedad privada desapareciera. Primero quedara en manos del Estado y después se distribuyera entre todos para que todo fuera de todos y se repartiera todo entre todos. Es el fin de la propiedad privada, que yo os expliqué en su momento. Ese sueño entonces no era un sueño, era algo que se podía convertir en realidad en el mismo momento en que los obreros, a través del partido bolchevique, podían crear un nuevo Estado, un Estado comunista. ¿De acuerdo? Ese Estado en el que se dio en llamar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era un Estado que, con el apoyo de campesinos y obreros, ¿vale?, se suponía iba a crear una sociedad de hombres iguales. ¿De acuerdo? Bien, ese Estado además, fijaros cómo se llama, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque el Imperio Ruso tenía un montón de pueblos. Hablaban más de 100 lenguas. En Europa tenían los pueblos bálticos, letones, lituanos, estones. Estaba incluida Finlandia, los propios polacos, que entonces pertenecían al imperio. Los pueblos como Ucrania, también en Europa. Los pueblos caucasianos, Georgia, azerbaiyanos, los pueblos del Cáucaso del Norte, chechenos, etc. Estaban los armenios. Después estaban los pueblos asiáticos turcos, como Kazajistán, Turkmenistán, etc. Y después estaban los pueblos siberianos.
buriatos, yakutos, etcétera, un montón. Es decir, estamos hablando de pueblos de ojos rajados, medio chinos, a pueblos musulmanes y turcos. Teníamos pueblos caucasianos, algunos de ellos musulmanes, otros cristianos. Después, pueblos muy europeos, casi de origen muy vinculados a Alemania, como los polacos o los pueblos bálticos o los finlandeses, ¿no? Y entonces, esa amalgama, los soviéticos la unen en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas porque ellos no son nacionalistas rusos, aunque la mayoría son rusos, ¿vale? Entre ellos hay muchísimos judíos, muchísimos ucranianos, muchísimos caucásicos, hay de todo. Y es lo que crea una federación, digamos, de distintas repúblicas que lo que le une es que son soviéticas, organizadas en soviets. Los soviets son consejos obreros que ahora en la revolución serán fundamentales, ¿vale? Y socialistas, ¿eh? Entonces, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los que tienen mi edad se acordarán de la célebre URSS, Unión Soviética. ¿Vale? Bien, esa Unión Soviética consigue el apoyo inicial de los sectores obreros y campesinos porque lo primero que hace Lenin es cumplir sus promesas de pan, paz y tierra. A los obreros les da el control de las fábricas, a los campesinos les da el control de la tierra al repartir las tierras de los grandes latifundios de la nobleza entre los campesinos más pobres y a los soldados les da la paz. Porque a cambio de ceder enormes cantidades de territorio, en lo que fue una paz muy humillante, los soviéticos están dispuestos, sabían que para consolidar su revolución necesitaban la paz, porque los soldados la pedían, y volver a casa, y firmaron la paz con los alemanes, la paz de Brest-Litov. En esa paz, a cambio de ceder enormes territorios en Occidente, Polonia, Ucrania, países bálticos que después se convertirían en independientes, ¿vale? Bueno, pues a cambio de esos territorios, los soviéticos conseguían que Alemania los dejara en paz y conseguían la paz y que los soldados volvieran a casa. El apoyo de los soldados, de las masas de campesinos y de los obreros, sobre todo de los obreros de las ciudades, fue fundamental para que esta Unión Soviética se consolidara en el poder, a pesar del enorme desgaste que sufrió. ¿Vale? Aquí tenéis la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la veis, es un país inmenso. Todavía hoy lo que queda, que se llama Rusia, que es todo esto, es 35 veces España, pero entonces la Unión Soviética, el viejo imperio ruso, equivaldría a unas 40 veces España. España es un país enorme, el segundo país de Europa Occidental. Bueno, pues bien, el tercero, quitando Rusia, sería el tercero después de Francia y Ucrania, ¿vale? Bueno, pues ese país inmenso, estaba organizado ya como una especie de federación de unión de repúblicas todas soviéticas, donde además había un respeto a las distintas culturas, ¿vale? De los distintos pueblos. Bien, ese afán de crear una nueva sociedad comunista pronto se vio truncada por el desarrollo de una guerra civil profunda, porque aquellos que se oponían a ese nuevo sueño obrero, ¿vale? Básicamente los ejércitos que se llamaron ejércitos blancos zaristas, ¿vale? Del general Denikin o de Kolchak, que yo no los nombro ahí tal, empezaron una guerra fratricida contra los bolcheviques. Es lo que se dio en llamar la guerra civil rusa. ¿Vale? La guerra civil rusa que se enfrentó a ese nuevo Estado que es la Unión Soviética, ¿vale? Con un nuevo escudo. Fijaros que el escudo es la hoz y el martillo de los comunistas, la hoz de los campesinos, el martillo que simbolizaba a los obreros, con las espigas de trigo, ¿vale? Y la bola del mundo. ¿Por qué la bola del mundo? Porque para ellos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas solo era el embrión de un mundo entero al que se irían uniendo todos los países del mundo, cada uno formando su propia república, para configurar un mundo donde todos los pueblos fueran iguales y vivieran en paz. ¿De acuerdo? Un mundo entero, constituido como una unión de pueblos socialistas. Bien, los ejércitos blancos lucharon duro, generalmente protagonizados por antiguos generales zaristas, ya lo he dicho, Denikin, Kolchak, etc. Pero los bolcheviques fueron capaces de resistir en aquella guerra civil brutal. ¿Vale? El Trotsky, el gran general, el segundo de los bolcheviques, se convirtió en un enorme general, un tío que tuvo que aprender leyendo, ¿vale? Pero que fue capaz de configurarse como un enorme creador militar, porque configuró de la nada, de un mundo de campesinos y de obreros, un ejército fuerte, consolidado, que fue capaz de derrotar a los blancos, incluso a las potencias europeas, que franceses, estadounidenses, japoneses desde Asia también, y ingleses, entraron desde el sur, desde el norte y desde Siberia para tratar de acabar con el poder soviético. Al final, el Ejército Rojo venció por su disciplina, por su orden, por su capacidad militar, y los bolcheviques consolidaron el nuevo Estado.
¿Cuál es el problema? Porque derivó ese nuevo Estado en medio de la durísima guerra civil hacia versiones cada vez más autoritarias. ¿eh? Donde el Partido Comunista concentró todo el poder y no los soviets o consejos de obreros que se suponía que eran la forma democrática obrera que se estaba organizando. ¿Vale? Sobre todo ahí fue clave, a la muerte de Lenin, el que debería haber sido su sucesor, que era Trotsky, fue anulado por un advenedizo, por un segundón, era un hombre importante en el partido, pero no estaba en la cúspide del todo, y que fue capaz de utilizar la muerte de Lenin para colocarse en el poder absoluto, porque era un hombre extremadamente caprichoso, un hombre extremadamente autoritario, un hombre sin ningún tipo de escrúpulos. Se llamaba Joseph Vissarionovich Stalin. Perdón, Joseph Vissarionovich Stalin. Joseph Yugaldievich Stalin, pero evidentemente ni siquiera era ruso, era georgiano, ¿vale? Era un tipo de bigote como una hostia, lo veis aquí en este cartel, veis ahí uno de los muchos carteles que después surgían, pues. Bueno, pues sabía evidentemente que a la muerte de Lenin lo lógico es que el creador del Ejército Rojo y el segundo hombre de a bordo del Partido Comunista, del Partido Bolchevique, ¿vale? Es decir, Trotsky, León Trotsky, bueno, pues que era judío, un judío ruso. Entonces en Rusia había muchísimos judíos y además muchos de los judíos eran comunistas. No había ningún pueblo con tantos comunistas como los judíos. Esos que después fueron exterminados por Hitler, porque además los odiaba por dos razones, pues son judíos, Hitler, y porque eran muy comunistas, eran muy de izquierda. Bueno, pues este señor primero exilia, que deporta a Siberia y después manda al exilio y terminará asesinando en el exilio a Trotsky y irá acaparando todo el poder. Se hace, una vez muerto Lenin y expulsado Trotsky con el control del Partido Comunista, el Partido Comunista lo convierte prácticamente en su partido, convirtiendo el poder del Partido Comunista primero hace la dictadura del Partido Comunista, disolviendo prácticamente el poder de los soviets, del Consejo de Obreros. Con lo cual el Partido Comunista controla todo el poder y él controla al Partido Comunista en lo que será una dictadura personal. Una dictadura personal con un culto feroz a la personalidad, sustituye al zar y se convierte en un zar, pero mucho más feroz, loco y zumbao y asesino que el propio zar. ¿De acuerdo? Prácticamente destroza a todo el partido bolchevique porque no quiere que nadie le discuta su poder y le recuerde que tampoco había sido nadie durante la revolución especialmente importante. Que le haga sombra, no quiere gente que le haga sombra. Y sustituye a los cuadros del partido bolchevique y son prácticamente diezmados, asesinados, porque no solo los desplaza, sino que los asesina, lo sustituye por lo que se llama una burocracia fiel y obediente de gente sin ideología, que se llama, lo que llama en Rusia la nomenclatura. Culto a la personalidad, por un lado, del gran líder, con una serie de burócratas obedientes que además se juegan al pellejo como no obedezcan, porque aquí empieza un terror brutal, un terror de la policía política, lo que se llamó, primero se llamaba NVKD, pero yo os pongo ahí el nombre de lo que fue más conocido después de la Guerra Fría, que se llamó la KGB. La KGB soviética que pillaba a cualquiera y se lo llevaba por delante. ¿Vale? Pero muchos de los que asesinaban al servicio de Stalin después fueron asesinados porque él no se fiaba ni de los propios obedientes. Entonces se generó una atmósfera de terror terrible, ¿vale? Una atmósfera de terror que destrozó y anuló a prácticamente todo el Partido Comunista, no solo aparte de la nomenclatura obediente, sino sobre todo el Partido Comunista. Los grandes generales del Ejército Rojo como Tukhachevsky fueron asesinados, la mayoría de los líderes, por no decir prácticamente todos los líderes del Partido Comunista, incluso de medio y bajo nivel, Zinoyev, Kamenev, Enrico, por supuesto Trotsky, Bukharin, fueron asesinados los generales del Ejército Rojo, Tukhachevsky, etc. Buena parte de los cuadros, por tanto, bolcheviques fueron anulados y además inició a todos los opositores, a todo el que le levantaba la voz, a todo el que no pasaba absolutamente desapercibido o incluso así, los mandaba al Gulag. Inició un proceso además de colectivización forzosa de la tierra. Lenin le había dado la tierra a los campesinos, en el futuro pensar en una colectivización, ¿no? Que todo fuera de todos en granjas colectivas. Ahora él lo hace eso de una manera sistemática y brutal. Los campesinos muchos se oponen, lo que él llamaba pequeños campesinos oculares, porque los grandes propietarios ya habían sido expulsados del país o asesinados durante la revolución y sus tierras repartidas, ¿vale? Inicia esa colectivización forzosa que permitió desarrollar el país a unos niveles industriales tremendos, porque
Stalin, hay que reconocerlo, convirtió en una potencia industrial enorme. Los enormes recursos minerales y materiales de Rusia los puso al servicio de una industrialización rapidísima y brutal, pero unos sacrificios humanos enormes y una colectivización de la tierra que fue terrible. Mandó a 3 millones de kulagos campesinos a Siberia, muchos de ellos no volvieron, murieron. Además, se cebó con aquellos pueblos de las nacionalidades que se opusieron a su política de rusificación, los chechenos, los tártaros, los ucranianos, los deportó en masa, acabó con los alemanes de Volga, con un montón de pueblos que había en Rusia, muchos de ellos fueron machacados literalmente, hizo desaparecer pueblos y pueblos enteros, era una auténtica bestia. Y, por supuesto, a todo atisbo de oposición. Lo que sí convirtió a Rusia en una potencia industrial, pero a unos costes humanos, de derechos, de libertades y sobre todo de respeto al ser humano absolutamente escandalosos. Millones de personas se pudrieron en el Gulag. Los Gulag eran campos de concentración de trabajo, básicamente. Los campos de concentración se concentraba la población, pero estamos hablando de campos de trabajo en condiciones muy duras, ¿vale? Y claro, trabajar con 40 grados, 50 grados bajo cero en Siberia, pues, mal alimentados, pues no era fácil volver vivo de esos campos, ¿vale? Y el sueño de una sociedad de hombres iguales, el estalinismo, que era un totalitarismo brutal, con un culto a la personalidad, un control del poder por el líder y una atmósfera de terror brutal con la policía política y la represión, lo que se llamaron las purgas sobre el partido, que lo limpió entero, y el Gulag, los campos de concentración generan una atmósfera de terror, una economía totalmente controlada por el líder, que además hizo una colectivización forzosa en granjas colectivas y que, bueno, fue algo tremendo, ¿vale? Bien, esa atmósfera de terror, yo os recomiendo una película, siempre, porque es una película para mí especial. Me resultó grata, sorprendente y tengo una filia especial hacia ella, la quiero muchísimo. Para mí es la mejor película que yo he visto, además se ve muy bien, sobre el stalinismo, ¿vale? Durante la época de Stalin se supone que se había llegado a una sociedad feliz, lo que era todo lo contrario, una sociedad sumida en el terror, entonces no podía haber la delincuencia. Bueno, pues en esta película nos muestra cómo un asesino en serie de niños, ¿vale? Por eso habla del niño 44, mata al niño 44, que es el hijo de un oficial de la KGB, de la policía política. La propia KGB le dice a su oficial que no busca a su hijo, que su hijo se ha caído y se acabó, que no ha sido asesinado, porque aquí no hay asesinos, en una sociedad perfecta no existen los asesinos. Bueno, pues eso, la búsqueda de un amigo, no de él, del padre del niño que se acojona, de un amigo de ese padre, otro oficial de la KGB, decide buscar al asesino y se mete en un lío tremendo, ¿no? Porque no debe de buscar a un asesino que no existe. Nos muestra una radiografía absolutamente alucinante del terror estalinista y de la salvajada en que se convirtió el sueño de hombres iguales de la Revolución Rusa. Se convirtió en un totalitarismo feroz. Al nivel de Hitler. A lo mejor no llegó a matar tanta gente, pero también mató muchísimo, al nivel de Hitler. Entonces, al final, el remedio del comunismo se convirtió en algo peor que la enfermedad del capitalismo. Triste final para el sueño de una sociedad de hombres iguales. La muerte de Stalin en los años, a principios de los años 50 acabaría con su mito, y los propios dirigentes soviéticos denunciarían su salvajismo y su brutalidad. La Unión Soviética siguió siendo una dictadura, ¿vale? Pero ya no a esos niveles. Y el terror y el totalitarismo desaparecieron. Por lo menos siguió habiendo una represión, pero no a esos niveles, ni muchísimo menos, y se denunció los crímenes de Stalin. Pero ya la Unión Soviética tenía en su germen, en su nacimiento, todo ese totalitarismo feroz, señor, que convirtió el comunismo en un monstruo. Bien. ¿Qué ocurre mientras se desarrolla la nueva Unión Soviética y termina derivando en una dictadura tan feroz? ¿Qué ocurre en el resto de Europa, en Europa occidental, capitalista? ¿Vale? Que ha terminado la guerra, esa Europa, y que se ve sumida en una profundísima crisis económica. Esa profundísima crisis económica, la crisis de posguerra. La crisis de posguerra es la clásica posguerra que esperemos que aquí también vamos a tener, porque ahora mismo estamos en la guerra. Estamos en una guerra bacteriológica vírica, digamos, en una guerra sorda y durísima contra un virus
pero que está machacando, como todas las guerras, está desollando, está destruyendo el tejido económico y que después en la posguerra eso se va a notar en forma de una profundísima crisis económica. La posguerra será cuando terminemos con el virus, los años que nos van a vender de endeudamiento, como Europa no venga con un plan Marshall va a ser complicado, son años muy duros para reconstruir. Y tú dices, si aquí no hay nada destruido, vaya a ver la destrucción de tejido productivo que va a haber, de empresas. Eso va a suponer paro, eso va a suponer inflación, posiblemente, subida de precios, por escasez, ¿vale? Entonces en una guerra suele haber un hundimiento de la industria, del tejido productivo, una escasez de productos, con lo cual se dispara el precio, que hay inflación, que eso es posible que no haya tanto, o en mucha menor medida en esta crisis, pero que sí que va a haber destrucción de tejido productivo y lo consecuente, paro. Y si hay paro, ¿vale? Hay una bajada del nivel de vida, porque además el que se mantenga con trabajo va a ver mermados sus salarios, que la capacidad de consumo se disminuye y el tejido productivo vuelve a recaer. Eso es lo que llamamos la típica crisis de posguerra, ¿de acuerdo? Faltan productos, por tanto inflación, ¿vale? Pero además el tejido productivo y las empresas se hunden y por tanto bajan los salarios y hay mucho paro. Se hunde el consumo, se hunde el poder adquisitivo, entonces tenemos unos salarios muy bajos y un nivel de vida que se viene abajo, ¿de acuerdo? Es decir, la carestía de la vida mezclado con el paro y la bajada de salario implica que la gente va a pasar muchas necesidades. Eso ocurrirá en la posguerra, ¿de acuerdo? Específicamente, sobre todo, en un país, que es Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania, además de todo eso, se ve embarcado en el pago de unas reparaciones, unas indemnizaciones de guerra a los vencedores, sobre todo Francia e Inglaterra, que tenían a su vez unas enormes deudas contraídas con Estados Unidos, que le había suministrado mucho material para ganar la guerra. ¿Cómo pago yo a Estados Unidos? Pensaba Francia e Inglaterra, pues recibiendo las indemnizaciones de guerra alemana. Solo que los alemanes en el año 23, y lo pone, llega un momento en que quiebran económicamente, porque sumidos en el paro, el desastre industrial y el hundimiento del comercio, etcétera, no son capaces de pagar esas indemnizaciones y se niegan. Se produce entonces la invasión francesa de las zonas industriales occidentales de Alemania como castigo, porque se llevan el carbón y desmantelan industria, etc. Y entonces Alemania entra en una quiebra absoluta en el año 23. Es lo que se llamó la hiperinflación. Los precios se disparan de tal manera que ya no hablamos de inflación. Inflación son precios altos y salarios que crecen mucho menos. ¿Vale? Hiperinflación es cuando los precios se desorbitan y hacen que la moneda quede en nada. De forma que si yo antes imaginaros con los precios actuales, yo con 1 euro compro una barra de pan, un día después necesito 100 euros para comprar esa barra de pan, 5 días después necesito 1000 euros y en un mes después necesito 1.000.000 de euros para comprar la barra de pan con la que yo podía comprar hace solo un mes con 1 euro. ¿Qué quiere decir eso? Que la moneda pierde todo su valor. La hiperinflación hace que la moneda pierda su valor y por tanto los ahorros que yo tengo en el banco desaparecen. Pues si yo tengo ahora, por ejemplo, 40.000 euros en el banco ahorrados, supongamos, con esos 40.000 euros, ahora, un mes después, con hiperinflación, a lo mejor no puedo comprar más que 2 barras de pan. O puedo comprarme a lo mejor, hacer la compra de una semana, con 40.000 euros. Cuando antes la compra de una semana a lo mejor me costaba a mí 90 o 100 euros. ¿Habéis dado cuenta? De forma que los ahorros literalmente se volatilizan. Y los salarios no son capaces de enfrentarse a esa hiperinflación de los precios. Entonces, cuando el gobierno alemán tiene que acuñar billetes surrealistas, como el que os tengo aquí, de 500 millones de marcos, porque a lo mejor, ¿vale? Subirme al metro y comprar un ticket de metro, yo sé de metro en aquella época, bueno, ya estaba funcionando el metro, perdón, ya había metro, o comprar un ticket de tranvía, me vale a lo mejor 500.000 de euros. 500.000 de marcos, quiero decir, pero actualmente, imaginaros, eso es hiperinflación. De forma que la moneda pierde su valor y la economía literalmente, y los ahorros de las personas, los salarios no valen para nada y la gente pasa literalmente hambre. En Alemania eso, ¿qué provocó? Pues una ruina. Claro, evidentemente, Estados Unidos, que es el único país que está ahí con la mente un poco lejana, que no ha sufrido tanto en la guerra y que se opuso al Tratado de Versalles, se da cuenta de que no puedes ordeñar una vaca si la matas de hambre. Entonces, genera una reacción. Prepara el plan Dawes, ¿vale? Dawes es un senador americano que prepara un plan de recuperación de la economía alemana para que ésta a su vez pueda pagar, ¿vale?,
las indemnizaciones de guerra a ingleses y franceses y estos a su vez le paguen la deuda que tienen con Estados Unidos. Con lo cual, en alguna manera, no creéis que es que los americanos son hermanitas de la caridad que se apiadan de los alemanes, sino que se dan cuenta de que el hundimiento de Alemania lo único que puede traer es que se convierta en comunista, que de hecho estalla la revolución comunista en 1919 de los espartaquistas, que son los comunistas alemanes, en 1919, lo que pasa es que fracasa. Entonces, ¿cómo paramos el comunismo que avance en Europa y sobre todo en Alemania? Recuperándola económicamente. ¿Y cómo conseguimos además que pague a Inglaterra y pague a Francia para que estos además nos puedan pagar a nosotros? Por con un plan de recuperación, que es precisamente lo que vamos a necesitar ahora. Si Estados Unidos no lanza en masa créditos, inversiones y ayudas a Alemania y Austria, hubieran se hundido todavía más, hubiera sido imposible el pago de las reparaciones. Si nosotros queremos salir, Europa nos tiene que ayudar. Espero que al final se dé cuenta, ya está moviéndose alguna ficha, ¿vale? Pero de alguna manera tiene que lanzar una especie de plan de recuperación, una especie de plan DAWE, para que en los 2 próximos o 3 años siguientes España recupere su economía, pueda recuperar su economía para pagar la deuda que ya tenemos. Porque nos estamos endeudando, nos vamos a endeudar en los próximos meses a lo bestia para pagar a pymes, rescate de pequeñas empresas, rescate de los parados, rescate de las familias y cubrir las necesidades de todo el mundo para que no haya gente asaltando supermercados dentro de 2 o 3 meses porque no tengan para comer. Para hacer eso lo tiene que hacer el Estado y se va a tener que endeudar. Y para después pagar esa deuda, ¿vale? Vamos a necesitar mucha ayuda del exterior que reflote la economía y a base de impuestos el Estado vuelva otra vez a respirar. Eso es lo que es, ese plan DAWE que vamos a necesitar, es el que puso en marcha Estados Unidos. Claro, eso permitió el cambio de situación económica, que es lo que aquí deberá de ocurrir en el plazo de un año cuando tengamos la vacuna y la economía empiece otra vez a recuperarse si Europa sabe utilizar su dinero para realizar un plan DAWE. ¿Vale? La economía se reflotó. Y el optimismo embargó a un mundo que estaba sumido en la crisis de posguerra, ¿de acuerdo? Con el dinero americano se recupera Alemania, Alemania paga a Inglaterra y Estados Unidos y británicos, estos a su vez pagan a Estados Unidos y se recuperan a sí mismos y se reflotan las economías. Eso ya es como una bola, la misma bola que iba aumentando el hoyo, te va sacando a lo bestia de él. Y eso debe de ocurrirnos ahora si las cosas se hicieran bien, eso espero. Bien, ¿qué ocurre? Que pasamos de la crisis de posguerra hasta el año 23, a partir del año 24, a una época de optimismo desaforado, porque además el capitalismo es muy así. Cuando entra en pesimismo esto llora, ¿vale? Y cuando entra en optimismo él se come el mundo. No tiene término medio. El capitalismo es muy de ciclos, ¿no? Y entra en un ciclo de optimismo feroz, ¿vale? En el que el crecimiento económico es enorme, en determinados sectores sobre todo, como la electricidad, el automóvil, la construcción, son motores económicos ahí muy potentes, y sobre todo en algunos países, por supuesto en Alemania y Austria, que reciben enormes cantidades de dinero de Estados Unidos, pero sobre todo en Estados Unidos, donde quizás en los felices años 20, lo que se llamó la Belle Époque, la época bella, en francés la Belle Époque, que se conoce también, los felices años 20 son realmente explosivos en el crecimiento económico. Son también años de un enorme desarrollo económico, pero son sobre todo también años de un enorme desarrollo tecnológico. El desarrollo a tope de la automoción, que ya había acordado del Forte, de Ford en la década anterior, ¿vale? Pero que ahora la automoción se propulsa, la venta de coches y la tecnología en los transportes, el desarrollo de la aviación, etcétera, de pasajeros, el tema del transporte público, el mundo del petróleo aplicado a los motores diésel, etcétera, ya incluso en aviones, en barcos o en el tema de ferrocarril, el desarrollo de la electricidad como nueva fuente energética ya a unos niveles fortísimos. Es decir, estamos ya, el proyecto de lo que es la segunda revolución industrial, ¿vale? Con los nuevos sectores y tal y cual, y las nuevas fuentes de energía, a tope ya, a tope. Es, por supuesto, el desarrollo de la tecnología de la comunicación. En Estados Unidos, sobre todo, que es la sociedad más rica, porque ha salido como la primera potencia del mundo de la Primera Guerra Mundial y sabe desarrollar una sociedad de consumo como ninguna otra sociedad, es donde nace. En los años 20 nace la sociedad de consumo de verdad y nace en Estados Unidos. Es el teléfono,
que entra en las casas de los hogares, en los hogares americanos, en casi todas, bueno, pues todo lo que conocemos como los espectáculos de masa, que veis aquí, por ejemplo, en esta ciudad, esto es un barrio típico de Los Ángeles, como también Broadway en Nueva York, se llena de cines, de teatros, ¿vale? Aparece el fútbol como deporte de masa y en Estados Unidos el fútbol americano o el béisbol como deporte de masa con los grandes estadios. Aparece, por tanto, lo llamamos los espectáculos de masa ligados al teatro, al cine, ¿vale? Pero sobre todo también al deporte. Y los nuevos hábitos sociales con una mujer mucho más liberada que se ha incorporado como mano de obra básica en la fábrica mientras los hombres estaban en el matadero de la guerra, en la Primera Guerra Mundial al trabajo y que empieza a desenfadarse y que en Estados Unidos pues ya tienes esas imágenes típicas que veis aquí de nuevos hábitos sociales donde una mujer te enseñan las piernas con escote, etcétera, y una ropa totalmente desenfadada, sin corsé, etcétera, ¿vale? Se pueden sentar ellas dos solas sin acompañamiento de ningún hombre en un café o en una cafetería. Bueno, es un mundo en continua transformación y esa transformación, por supuesto, llega a los vencidos, a Austria y Alemania. Y Alemania y Austria se incorporan a la Sociedad de Naciones y a las organizaciones internacionales, a la Sociedad de Naciones, que era la ONU de entonces, que si os acordáis se había creado junto al Tratado de Versalles, ¿vale? Para evitar otra guerra con una especie de parlamento mundial. Esa Sociedad de Naciones incorpora ahora, de acuerdo con la época de abertura, a Alemania, que ya es incorporada no solo al crecimiento económico mundial, sino también a las instituciones globales de ese mundo, como de ese nuevo mundo en paz que es la Sociedad de Naciones. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa? Que este crecimiento tiene un problema. Como pasó en la crisis de 2004, que todos hemos sufrido durante 10 años y que ahora parecía que salíamos y está. Bueno, pues fue un crecimiento durante los años 2000, la crisis de 2004, no, de 2008, perdón. Esa crisis de 2008, ¿de acuerdo? En los años 2000 España, por ejemplo, tuvo un crecimiento del mundo desaforado, en el caso de España brutal. Pero se basó en una economía de mentira superficial, una enorme burbuja que todos conoceréis, que fue la burbuja inmobiliaria. Y la burbuja financiera. Sobre todo de bancos que habían invertido muchísimo en esa burbuja inmobiliaria en pisos. Tanto los bancos que utilizan nuestros ahorros para invertirlos, como nosotros, nuestros propios ahorros, los invertíamos en pisos. En masa todo el mundo estaba comprando vivienda, bancos e individuos privados. Eso ocurrió en el 2008, en la crisis que hemos vivido. Eso creó una burbuja inmobiliaria donde los precios subían muy por encima de la economía real que era. Es decir, un piso valía 300.000 euros en las afueras de Cáceres, en la zona buena de Cáceres, cuando realmente su valor no lo era. Pero la gente estaba comprando sin parar piso y la demanda era muy grande, muy superior a una oferta, además que era enorme, porque se estaba construyendo sin parar. ¿Qué pasa? Que había mucho empleo, se repartían muy buenos salarios, que todo el mundo tenía trabajo. ¿Por qué? Por la construcción, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero, ¿y por qué se construía sin parar? Porque se vendía. ¿Y por qué se vendía? Porque se necesitaba. No, porque se necesitaba, no, porque se estaba especulando. ¿Y qué significa especulación? Comprar algo que no necesitas, invertir en algo que no es productivo en sí, porque comprar un piso y alquilarlo en sí mismo, ¿vale? Para después, no alquilarlo, sino venderlo, tú compras algo por un precio para venderlo poco después a un precio muy superior. Eso es especular. Quiero un dinero rápido y fácil, sin riesgos, sin sobretrabajos. Yo compro y vendo, estoy ganando dinero limpio, ¿vale? Y a lo bestia. Eso fue la especulación inmobiliaria, y así se comportaron los bancos y nos comportaron los pequeños ahorradores en el 2004, y así, perdón, en el 2008, a partir de 2008, y por eso quebró todo hecho polvo. ¿De acuerdo? En esta época se basó lo mismo, solo que esa especulación, aparte de ir al tema inmobiliario, ¿de acuerdo? Tenéis aquí, se centró, por eso hablamos del crack de la bolsa, se centró en una situación totalmente un poco diferente, porque aparte de centrarse en los bienes inmobiliarios, es decir, en los pisos, apartamentos, de la zona de costa, en Nueva York, etc., los americanos destinaron buena parte de sus ahorros personales, y los bancos también, a comprar en bolsa. Entonces, esa especulación que nosotros vivimos en el 2008 en el mundo inmobiliario, yo lo vivo en el mundo inmobiliario, pero sobre todo en el mundo bursátil.
¡Ah, invierte, invierte! Tal. Y un tío tenía 40.000 dólares de ahorro y los vendía. Y un tío tenía a lo mejor 5.000 dólares en ahorro y también los invertía no los vendía, perdón, no me equivoco antes. Los invertía en bolsa y todo el mundo sus ahorros en bolsa. ¿Por qué? ¡Hostia, seguro, tío! Tú compras esto que después, esas mismas acciones en bolsa, sabéis que las bolsas son mercados de valores, de acciones. Es decir, de pequeñas partes de empresas que cotizan ahí y que dividen su capital en acciones. Yo compro 20 acciones de Telefónica y ya soy propietario en parte de Telefónica. Lo que pasa es que son millones de acciones de Telefónica, por supuesto, las que hay a la venta. Yo compro y ¿qué pasa? Yo puedo comprar 1.000 acciones de Telefónica. ¿Qué ocurre? Y me gasto todos mis ahorros. ¿Vale? Que si dentro de 5 meses me pongo a vender, si Telefónica le va bien y hay mucha demanda, se siguen comprando muchas acciones, pues como hay mucha demanda, el precio sube. Y los 40.000 euros que me he gastado, los 1.000 euros, por ejemplo, los 40.000 euros que me he gastado en acciones de Telefónica, cuando vendo esas acciones, unos meses después resulta que son 50.000, me he ganado 10.000 limpios. ¿Vale? Ahora compro otra vez y vendo y paso mi capital en pocos años, ¿vale? Que de 40.000 euros a lo mejor a 150.000 euros y he triplicado mi capital sin hacer nada. Eso, ganar dinero rápido, pero invirtiendo en algo que no es realmente productivo, porque yo lo que estoy haciendo es que suban los precios de una manera artificial, pero detrás no es real. Es por una cuestión simplemente de oferta y demanda que suben los precios. Pero no hay un valor real de esas acciones que esté detrás. Esto se llama especulación, y esto es una economía artificial, eso se llama burbuja, que se va haciendo grande, 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 grande. ¿Qué pasa? Que el problema de las burbujas es que no son como un globo que se van desinflando poco a poco, sino que las tocas ¡pum! Y pasan de un enorme tamaño a nada. Y eso se llama crack bursátil. Cuando la burbuja bursátil, que nos pasó con los bloques, con las inversiones inmobiliarias en el 2008, la burbuja de piso, y de pronto, ¡pum!, eso explotó. ¿Vale? Eso explotó y de repente ya nadie quería comprar pisos, ¿vale? El precio se estancó, bajó y aquello provocó la quiebra de muchísimas empresas. Y lo que ocurrió es que literalmente, ¿vale? Como eso no tenía una base real, esa burbuja artificial, un día explotó. Finales de septiembre empezó inquietud en la bolsa. ¿Por qué? Pues porque se sabía que el precio real de las acciones no era ese y que la economía era artificial. Entonces la inquietud estaba ahí. ¿Qué pasa? Que el dinero se pone muy nervioso. Y empezó a haber una fiebre de ventas a partir de octubre. Y un día, el 24 de octubre, ¿de acuerdo? El jueves negro, 13 millones de acciones fluyeron a la bolsa de Wall Street de Nueva York, que se llama Wall Street, que es el centro de la bolsa del mundo y por tanto todavía lo sigue siendo el centro económico del mundo, ¿vale? Y esos 13 millones de acciones en masa no encontraron comprador. Cuando hay una sobreoferta y no hay demanda, ¿qué ocurre? Que los precios se hunden, ¿no? Eso lo sabéis. Nadie quiere comprar algo y ese algo es muy abundante, pues al final la única manera de venderlo es hundir el precio se hunde. Cuando, al revés, como ocurría en los felices años 20, cuando todo el mundo quería comprar acciones de bolsa y había más compradores que gente vendiéndolas, ¿vale? Evidentemente el precio subía. Pues aquí es lo contrario, se llama el crack de la bolsa. Llegó un momento en que la bolsa la cerraron y pasaron los fines de semana, la siguiente semana la volvieron a abrir, ¿vale? 4 o 5 días después, ¿vale? El 29 de octubre, nos encontramos con que ahora son 16 millones de acciones las que salen al mercado y no encuentran comprador. Evidentemente, eso provoca la quiebra de la bolsa y el hundimiento de los pequeños y medianos y grandes inversores. Que un tío que tenía a lo mejor 100.000 dólares de la época invertidos en bolsa y que no hacía más que hacerlos cada vez más grandes, ¿vale? Ahora, de repente, en una semana, se ha quedado de 100.000 dólares, ¿vale? A 20, a 30, a 100 dólares. Ha perdido todo sus ahorros, ha perdido toda su fortuna. Pequeños ahorradores se quedan sin nada, grandes ahorradores se quedan sin sus fortunas y empiezan a tirarse tíos por las calles suicidándose. ¿Vale? Muchos en Wall Street, en lo que es la gran manzana de los rascacielos, eso que vosotros conocéis, un montón de tíos se suicidan, hay muchos. ¿De acuerdo? Eso es lo que llamamos el crack bursátil que tenemos aquí. Crack. Wall Street crash, ¿de acuerdo? En todos los periódicos. Black Thursday in America, es decir, el jueves negro en América, ¿vale?
toda la sede de Wall Street, que después se llenó de polvo, con las Torres Gemelas que están muy cerquita cuando se hundieron de cascajo y de polvo, ¿vale? Y tuvieron que cerrar Wall Street, pues aquí la cerraron precisamente para evitar la fiebre de venta y no lo consiguieron. Y 5 días después les pasó, se llenó el tumulto de gente, en vez de polvo, como en el hundimiento de las Torres Gemelas, lo que se produjo lleno de gente desaforada pidiendo información y llena del pánico. Lo que llamamos el pánico, porque ocurrió un pánico, ¿vale? Si os dais cuenta y veis vuestros apuntes, comprobaréis los dos gráficos que tenemos aquí. En estos dos gráficos comprobaréis, por un lado, los valores en bolsa, lo que llama el Dow Jones, que aquí es el IBEX 65, pues allí es el Dow Jones, ¿vale? Pues es decir, el índice de las acciones, llega al tope, ¿veis? Va subiendo porque se van repartiendo grandes beneficios en la bolsa, las acciones, hasta que en el crack a finales del 29, que es su pico más alto, se hunde. Se produce ese crack, se hunde ahí, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Y después trata de repuntar a lo largo del 30 y se vuelve a hundir cuando los bancos, la gente que está arruinada, saca su dinero del banco, el banco no tiene liquidez y vende también sus acciones. Y entonces se produce ya un hundimiento hasta que llega el año 32, 33, lo veis ahí, el hundimiento brutal de la bolsa. O sea que el crack fue enorme, pero realmente la crisis fue mucho más fuerte a lo largo de los años 30 y llegó al culmen en el año 33. No penséis que la fase dura fue en el año 29. En el año 29 se produce el crack. La crisis fue ganando terreno hasta el año 33. ¿De acuerdo? Que es cuando llega al máximo. A la vez que baja el nivel de las acciones y la crisis económica se apodera del país, ¿lo veis? Aumenta, lo veis al revés, año 33 cuando llega al máximo el nivel de paro, sobre todo en Estados Unidos, pero también en el otro país más afectado, Alemania. Entonces veis, baja el nivel de la bolsa y la economía, pero sube y se dispara el nivel de paro. A niveles del 30 y tantos %, pero sin la protección social de ahora. Imaginaos, paro, aquí ha habido niveles muy cercanos al 30% en la crisis ahora del 2008. Brutales, pero con una protección estatal fortísima, de subsidios, de ayudas sociales, de vivienda pública, de muchas cosas. Aquí el paro se disparó por encima del 30% en Estados Unidos y a niveles también superiores al 20% en Alemania, el paro llegó a ser brutal, ¿de acuerdo? Y lo hizo siempre, ¿vale? Sin ningún tipo de protección o con una mínima protección social, con lo cual fue una situación muchísimo más trágica. ¿Vale? Las consecuencias, por tanto, de la crisis fueron enormes. ¿Cómo se enfrentaron los estados a esta crisis? Bueno, pues al principio, con eso se llama austeridad. Hoover, el presidente americano, pero pronto llegó Roosevelt, ¿de acuerdo? Pues claro, se habían hundido. Estados Unidos repatrió sus cadáveres, como tengo la cabeza, sus capitales, lo que había invertido y las ayudas que había hecho Alemania. Entonces quebró Alemania. Por eso Alemania fue el gran país en Europa más afectado. Primero fue Estados Unidos, pero como la economía alemana y austríaca dependían de las ayudas, acordaros, y de las inversiones y de los créditos bancarios que le había dado Estados Unidos, al repatriar, es decir, traerse otra vez sus capitales, porque económicamente andaba muy mal Estados Unidos, pues evidentemente Alemania también se hundió. ¿Vale? Por eso fue el más afectado en Europa, Alemania. Y esto va a ser clave en la subida de Hitler al poder, que ahora veremos. ¿Qué ocurre? Que es en esta época cuando se inician las políticas precisamente anticrisis. Y va a ser Roosevelt el que se dará cuenta de que la única manera de sacar a Estados Unidos de la crisis será con un Estado intervencionista. Es lo que se llamó el New Deal. No el plan Dewey, que eso fue anterior, ¿vale? Sino el New Deal. El New Deal es un modelo de política económica basado en los postulados de Keynes, de un economista de Keynes, hoy en la base de los postulados de izquierda, digamos, socialdemócratas típicos en Europa, que se basa en el gasto público. ¿Y cómo sacamos al país del hundimiento que nos encontramos? Pues como no tenemos dinero, pues no invertimos. Eso es lo que decían los conservadores de Hoover. ¿Vale? Pero Hoover perdió las elecciones y llegó Roosevelt, que es lo que del Partido Demócrata, digamos, una persona dentro del contexto americano, parecido a Obama, más de izquierda. Y Roosevelt, ¿vale? Decide que lo que quiere es aplicar las políticas keynesianas de Keynes. Invertir, meter dinero, porque la economía está hecha polvo, la empresa privada no puede tirar para adelante, como va a pasar ahora, y es el Estado el que tiene que hacer de motor, de locomotora. ¿Cómo? Subiendo los salarios, dando subvenciones a las empresas para que suban los salarios de los obreros. A los parados que no tienen trabajo, le doy
subvenciones y trato de quitar los mayor número de parados posibles haciendo obras públicas, presas, carreteras, etc. Elimino parados, aumento los salarios con subvenciones a la empresa para que puedan pagar mejores salarios. Y además, al que además no puedo dejar de tenerlo en el paro porque está parado, le doy subsidios y ayuda. Todo eso hace que la capacidad de consumo se vaya levantando, porque la gente empieza a tener dinero y eso permite que con su consumo se levante el comercio y las industrias vuelvan a poder vender y refloten la economía. ¿Te das cuenta? Estimula el Estado a partir de subvenciones y subsidios y ayudas y obras públicas a la economía para ponerla otra vez en funcionamiento. Eso espero que se haga en la actualidad y se está haciendo. El problema es que el Estado se va a endeudar hasta tal punto que si la Unión Europea no nos ayuda, no podrá seguir haciendo eso. Pero el Estado es el único que se puede poner a tirar del pelotón como si fuera un símil ciclista cuando hay una crisis. Y esta va a ser feroz, peor que la del 29. Necesitamos políticas como las que sacaron a Estados Unidos y Europa también, sobre todo a Estados Unidos, de la crisis del 29. Fueron políticas keynesianas de gasto, inversión pública y protección social. Esas. Problema, que nos tenemos que endeudar. El problema, que Europa nos tiene que ayudar para que nos podamos endeudar. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasó? Pues que estas crisis, también van a provocar algo terrible, que es la subida del fascismo al poder. Cuando hay crisis, el fascismo, con su lengua vivaracha y con su lenguaje sencillo y efectista, es capaz de llegar a la gente que está desesperada. Es su momento, porque el fascismo, si no hay una crisis, no huele a victoria jamás. Son 4 sinvergüenzas inútiles y desgraciados, sin capacidad política y sin un proyecto real. ¿De acuerdo? Entonces, como son 4 tonterías, hacen de hazme reír. En los años 20 se reían de Hitler y tenía 4 diputados, 5, 10. Llegó a 20 como máximo en sus mejores momentos en Alemania. ¿Vale? En el año 33, Hitler tenía 300 y pico, y era el partido más votado, 300 y pico diputados en el Parlamento, en el Reichstag alemán. ¿Vale? La crisis del 29, que llegó a su paroxismo en el año 39, 32, 33 en Alemania, que fue el país más afectado junto a Estados Unidos, es la que provocó la subida de Hitler. Igual la crisis de posguerra, 10 años antes, había permitido, con una Italia arruinada, llegar a Mussolini, el fascista italiano, al poder. Se alimentan de las crisis. Y cuidado con Vox, se ha alimentado de la crisis que hemos tenido hasta hace muy poquito, económica, y se ha alimentado también de la crisis política que hemos tenido con los catalanes. Eso le permite a ellos venir con sus locuras y sus cosas imposibles, como la de meter los tanques en Cataluña, o la de... Fijaros la que dice ahora, las barbaridades que está diciendo esa gente. Está diciendo que el gobierno socialista está aprovechando el coronavirus para hacer una eutanasia activa y matar a miles de ancianos. Es increíble. A ti te puede gustar o no la política del gobierno, te puede parecer que está llena de errores o no, pero llegar a semejante sinvergoncería, falta de humanidad, venir a culpar a un gobierno de que está buscando la muerte de sus mayores, es increíble. En realidad se deduce del odio de la eutanasia, que ya sabéis que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. La eutanasia es el derecho a morir dignamente de una persona en estado terminal y siempre por voluntad propia. Y ellos lo confunden todo con un problema sanitario tan grave como este que se ceba sobre los ancianos y la incapacidad del Estado de ofrecer una solución a eso. En ningún Estado del mundo ha sido capaz de ofrecer una solución a eso, sencillamente porque no hay medios para algo que se te viene tan encima. ¿De acuerdo? En fin. ¿Qué pasa con el fascismo? El fascismo es un monstruo ideológico que se nutre, se hace gigante con las crisis. Porque es capaz de ofrecer a problemas complicados soluciones sencillas. Y la gente cuando está desesperada, en plena crisis lo está, ¿vale? Le gustan las soluciones sencillas. No es que les guste, es que las necesita, porque está en situaciones de desesperación y no está para discursos intelectuales y bien organizados. Quiere soluciones sencillas, que entienda bien. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles son los problemas de esa época a las que los nazis o los fascistas italianos, los nazis en la crisis de los años 30, los fascistas italianos en la crisis de los años 20, de principios de los años 20 de posguerra, ofrecen soluciones? ¿Vale? Lo primero es que, terminada la Primera Guerra Mundial,
Alemania e Italia se consideran naciones humilladas. Están humilladas en su ego nacionalista. Los alemanes porque son derrotados. Al ser derrotados, como veis en el mapa este que yo tengo aquí en los apuntes, pierden el 15% de sus territorios, Alsacia-Lorena y parte de lo que ahora sería después Polonia. ¿Vale? Esos territorios que veis en verde. Pierden esto que veis aquí también, que son sus colonias en África, desde su imperio y el 15% de su territorio. Es una nación orgullosa, a la que han humillado profundamente con una pérdida territorial tan grande. ¿De acuerdo? Y eso, en el sentimiento de una nación tan profundamente orgullosa y chulesca, coño, desde que se unificó, desde que los alemanes se unificaron con Bismarck, ha sido una nación con muchos cojones, con un orgullo nacional desacerbado, un nacionalismo muy profundo, pues es muy doloroso. Eso surge un rencor nacionalista hacia los vencedores, sobre todo hacia Francia. Ese rencor nacionalista también ocurrirá en Italia. Y diréis vosotros, ¿por qué? Si Italia se cambió de la Triple Alianza y se pasó a la Triple Entente justo antes y luchó contra Alemania, por tanto estuvo en el Tratado de Versalles y por tanto fue vencedor. Bueno, pues tuvo más de 600.000 muertos y sin embargo apenas le dieron territorio, apenas pequeños territorios de Austria-Hungría y no recibió colonias de Alemania, no le dieron grandes indemnizaciones de guerra, es decir, ellos contaban con lo que se llamó una victoria mutilada. La opinión pública italiana hablaba de una victoria mutilada, es decir, hemos ganado, pero como si no lo hubiéramos hecho. Nos han tratado como vencedores de segunda, nos han ninguneado. Eso se llamó la victoria mutilada. Con graves pérdidas que hemos tenido el norte de Italia arrasado por la guerra, 600.000 muertos, y sin embargo, ¿qué hemos recibido a cambio? El nacionalismo italiano también sentía un rencor hacia los vencedores, porque no había contado suficientemente con ellos, a pesar de estar entre los países vencedores. Italia había sido ninguneada. Por tanto, ya tenemos dos naciones humilladas, dos naciones, ¿vale?, a las que los fascistas italianos de Mussolini y los nazis de Hitler, los fascistas alemanes nazis de Hitler, le van a decir, estamos aquí nosotros y vamos a poner las cosas en su sitio. Nosotros vamos a hacer esto y esto. Y coge Mussolini, lo primero que hace es invadir Albania y invadir Etiopía para crear un imperio colonial, ¿de acuerdo? Y desafía a los austriacos en la zona del norte. Y empieza ya en plan a decir, a recuperar y volveremos a ser grandes como en el Imperio Romano, volviendo a las glorias nacionales. ¿De acuerdo? Hitler hace lo mismo en los años 30 y desafía Versalles. En plena crisis, los alemanes están hundidos económicamente. Se recuperaron de la crisis de posguerra, pero ahora han vuelto a ser el país más afectado en Europa de la crisis del 29. Y entonces están hundidos y empiezan a recordar Versalles y tienen que pagar las indemnizaciones de guerra a pesar de todo. Otra vez siguen pagándolas, ¿Se acuerdan de Versalles? Y Hitler con dos cojones denuncia a Versalles. Vuelve a rearmar el ejército, desafía el Tratado de Versalles, invade algunos territorios poblados por alemanes, intenta recuperar algunos de esos territorios que se le había quitado en el Tratado de Versalles, recupera el sentido de la nación, el orgullo nacional de la gran Alemania. ¿Vale? Dos cojones, porque ellos son nacionalistas. Deutschland, igual que los de Vox dicen España. No pueden decir España relajado, lo tienen que decir con P. España. Por lo mismo dicen Deutschland. Y él siempre ponía la mano así y decía Deutschland. Ese ultranacionalismo está ahí, es clave. Recuperar el orgullo de la nación y desarrollar ese rencor nacional ante los que se portaron mal con ellos. Pero además se nutren de otro problema todavía más grave. Y es que tanto en la Italia de posguerra, tanto en la Italia, a ver si esto va. Tanto en la Italia de posguerra fijaros, como en la Alemania de la crisis de los años 30 a partir del crack del 29, hay una situación desastrosa a nivel social y económica. ¿Quién más sufre eso? Lo sufre todo el mundo, porque los ricos pierden y las clases medias su nivel de vida, lo reducen muchísimo, pero sobre todo las clases obreras están con unas necesidades sociales brutales, incluso hambre en Alemania. ¿De acuerdo? Y el movimiento obrero crece con fuerza y el comunismo, que ofrece una sociedad alternativa y que tiene el poder en la Unión Soviética, se ofrece como una alternativa. ¿Y eso qué significa? Que frente al comunismo, ¿vale?, las clases altas desarrollan además un pánico terrible a la pérdida de la propiedad privada, a sus privilegios, a su riqueza.
Por tanto, frente a las huelgas, el desarrollo de las revueltas comunistas, los espartaquistas en el 19 que intentan la revolución, el desarrollo de las ocupaciones de tierras en el campo, revueltas en las fábricas, huelgas sin parar, ese desorden, los ricos piden orden y respeto a la propiedad. Y las democracias que se habían asentado en la Italia de posguerra y en Alemania, con respeto a los derechos, libertades de asociación, de reunión, de expresión, no permiten un control duro de ese puto comunismo y ponerlo en su sitio. ¿Vale? De forma que lo que se pide, lo que demandan cada vez las clases altas es orden, y el orden significa un poder dictatorial y autoritario que acabe con los putos comunistas. ¿De acuerdo? Mientras los obreros, muy necesitados en condiciones durísimas, se hacen cada vez más comunistas. Entonces aparece el fascismo para ofrecer a uno y otro todo lo que necesitan. A las clases altas les dice, no os preocupéis, que nosotros, como nos pasamos por el forro con las libertades, ponemos a matar a los comunistas, acabar con las huelgas y ponemos el orden que vosotros requerís. Y a los obreros les dicen, os vamos a ofrecer paro, que os vamos a ofrecer una solución al paro, vais a tener trabajo. Y inician políticas de obras públicas y de rearme entre las fábricas de armamento y las obras públicas sin parar, ¿vale? Absorben el paro. Solucionan los problemas de los pobres, dándole trabajo, y solucionan los problemas de los ricos, dando orden público y respeto, tranquilidad a la propiedad. Perfecto. Estamos solucionando los problemas de los ultranacionalistas que están hundidos en su rencor. Estamos solucionando los problemas de los obreros ofreciendo trabajo. ¿Por cuánto tiempo? Claro. A base de obras públicas, ¿vale? Y a base de un rearme continuo de las fábricas, eso conduce a la guerra. ¿Me estáis siguiendo? ¿Vale? De un rearme en fábricas con fábricas de armamento así, eso no puede durar mucho. Eso no es una economía bien estructurada que se mantenga en el tiempo. Entonces, ¿por cuánto tiempo? Esa es la cuestión. Pero ofrece una respuesta rápida. Y los obreros, muchísimos de ellos, se hacen fascistas en Italia y sobre todo nazis en Alemania. ¿De acuerdo? Aunque muchos también hacen crecer el Partido Comunista que llega a pasar de los 100 diputados en la Alemania de los años 30. Por otro lado, ¿vale? Hay que entender una situación que es clave. Bueno, aquí tenéis un cartel del fascismo italiano que es una maravilla, precioso. Aquí se ve mal, pero lo podéis ver vosotros en vuestros apuntes. Porque, aparece 1919, antes que nosotros llegáramos. Pues ellos llegaron en el año 22, ¿vale? Bolchevismo, comunismo, ¿vale? La mujer pasando hambre con el niño muerto de hambre, las huelgas con las putas banderas rojas y no trabaja nadie, el puto caos, el desastre. Con el fascismo en el 23, cuando acaban de llegar al poder. La gente trabajando, todo el mundo tiene trabajo. Hay orden, aquí hay un desorden. Los ricos ven este dibujo tan maravillado, que todo el mundo está trabajando, y los pobres tienen trabajo y su salario es digno. Todo el mundo contento. Y todo el mundo está contento y la economía funciona que te cagas. Esto es el caos, el hambre, el desastre. A eso nos conduce el comunismo, el bolchevismo. ¿Vale? Y para poner orden necesitamos mano dura. Y la democracia occidental no vale con su respeto a los derechos, porque el Partido Comunista hay que legalizarlo y la huelga hay que legalizarla. Y las huelgas son legales, porque el movimiento y las asociaciones obreras y los sindicatos son legales. Y los partidos comunistas también son legales, porque por eso hay libertad de expresión. Luego la democracia no es suficiente. Serán precisamente los ricos los que sean clave para la subida al poder del fascismo. ¿De acuerdo? Ahora después lo veremos. Primero nos paramos, vamos terminando, pero en 10 minutinos, ¿vale? Nos vamos parando y ¿cuál es la ideología del fascismo? La ideología del fascismo, en primer lugar, se basa en un totalitarismo, control total de la sociedad, a partir de la dictadura de un partido único. Ese partido único será el partido fascista, ¿de acuerdo? Partido nazi, nacionalsocialista alemán, o el partido fascista italiano. Y ese partido es jerárquico, está controlado por un líder máximo, casi de origen divino, ¿vale? Una cosa tremenda. Ese liderazgo, que puede ser el caudillo en España, ¿no? Como después se autodenominó Franco, pero que era el Führer, que era Hitler en Alemania, o el Duce, que era Mussolini en Italia. El Duce, todo traducido significa el guía, el caudillo, el líder máximo. Significa aquí guía, una especie de guía o caudillo. Esa es la traducción de Duce. De la palabra italiana Duce o del Führer alemán. Y veis a Hitler y a Mussolini, ¿de acuerdo? No hay otros partidos, no hay libertad,
libertad de asociación, de reunión, de expresión, todo eso queda eliminado y el individuo queda en nada, sus libertades también. Hay un control absoluto de la opinión pública, ¿vale? De dos maneras. Primero, censura de todo lo que no sean ideas nuestras, ¿vale? Y después propaganda sistemática de las nuestras. De forma que el individuo apenas escucha mensajes diferentes y sin embargo, además, y esto es muy importante, lo machaco con los míos. Censura de las ideas enemigas, que las ideas enemigas para esta gente son las ideas diferentes, ¿vale? Y propaganda sistemática de las mías, con un control exhaustivo de los medios de comunicación. Entonces, básicamente, la radio y la prensa, porque la televisión no había surgido. Hitler, de hecho, va a repartir a los alemanes que no puedan comprarse una radio, él se las daba, porque querían que en la radio escucharan continuamente los mensajes nazis y sus discursos. Eran muy inteligentes el aparato de propaganda nazi. La cartelería también, con los carteles siempre defendiendo el personalismo del líder, del Duce, del Führer. ¿Veis ahí? Por ejemplo, aquí el Führer es la verdad. Dan Führer die Truhe. ¿Vale? Führer es libertad, la libertad de Alemania. Además, a todo aquel que se mueva lo mato. Aquí tienes dos posibilidades. O callarte como un puta, meterte en la esquina y pasar desapercibido, que te va a costar, pero tú lo haces, ¿vale? O ponerte conmigo y seguirme, como hicieron la mayoría de los alemanes, ¿vale? O la otra opción es la muerte y el exilio. Los campos de concentración empiezan rápidamente. Está la policía política, que es la Gestapo, buscando y matando a gente sin parar. Y están en las calles los camisas pardas o los camisas negras. Los camisas negras italianos o los camisas pardas nazis alemanes. ¿Vale? Que son estos que veis aquí, que son grupos de paramilitares que imponen el terror en las calles. Con sus banderolas, la veis ahí, sus desfiles muy presentes en las calles. Son los grupos paramilitares vestidos con sus uniformes. El nazismo además de un totalitarismo político que os he explicado, represivo, es un nacionalismo exagerado. El individuo no tiene valor si no es dentro de la nación. Un ultranacionalista terrible, y el individuo no tiene valor. Es decir, yo no existiría como individuo, existo como español. Yo no existiría como alemán, como individuo, yo existo como alemán. Como una célula existe, ¿verdad? Pero no puede vivir sola. Sino que solo vive y tiene sentido como parte de un cuerpo grande, un animal o una persona, ¿vale? Entonces, junto con otros millones de células, forma un cuerpo real y vivo, pero ella sola no puede vivir sola. Tanto los organismos microcelulares, ¿de acuerdo? Bien, junto a eso tenemos un racismo brutal, porque el nacionalismo suyo se basa en la raza, en la historia, en la lengua, en la cultura, pero sobre todo en la raza alemana, la raza aria. Esa raza alemana, que también incluye a los pueblos germanos del norte de Europa, aria son los blancos. Y una raza superior, ¿vale?, que debe de tener su espacio vital. Si necesita un espacio para vivir, por tanto, de verdad, para eso está también el armamento que está construyendo en la fábrica, es expansionarse. ¿De acuerdo? El expansionismo, necesita un espacio vital. Los alemanes somos la raza superior y necesitamos mucho espacio, con muchas materias primas, mucha agricultura, muchos recursos, y para eso habrá que invadir otros territorios. Ese espacio vital es la clave y la justificación del expansionismo alemán. ¿De acuerdo? ¿Por qué necesitamos más espacio? Pues somos una raza superior. Y habrá que someter a las razas inferiores, no te hablas de los negros porque eso para ellos es como un mono, ¿vale? A las razas inferiores y exterminar a las razas enemigas. La raza enemiga es la raza judía, que en el caso de Alemania es una minoría, pero de gente bastante bien situada, jueces, abogados y burguesía financiera, ¿vale? Y que existe mucho en el este de Europa, en Polonia, etcétera, que es donde después están los grandes campos de exterminio nazi. Rusia, en Polonia, en Hungría, muchísimos judíos, ¿vale? A los judíos hay que exterminarlos y a los eslavos, polacos, rusos, todo eso es una raza inferior. Pero eso no hay que exterminarlo, eso hay que convertirlo, hay que invadir sus tierras como después intentó y llevarse sus recursos y a ellos convertirlos en esclavos. Matar a parte y a otra parte dejarlos como una especie de robots para trabajar para nosotros en nuestras fábricas y en las tierras. Es decir, habrá raza superior, como la raza blanca, raza exterminada como la judía, y razas esclavas como los eslavos, que serán nuestros esclavos para que trabajarán para nosotros. Alucinante la bestialidad de esta peña. ¿Vale? Evidentemente, si yo necesito un espacio vital, habrá que invadir otros territorios, y eso está justificado por la necesidad de ese territorio, de espacio vital. Pero además porque ellos creen en la guerra como algo constructivo, son belicistas. Son militaristas, el honor,
la virilidad que hay en la guerra y en los ejércitos, y por eso tienen ese gusto por los uniformes y por los grupos paramilitares. Crean ahora grandes ejércitos, unidades paramilitares, que son los camisas pardas, los camisas negras, ¿vale? Y ejércitos enormes. La guerra es buena para ellos. La sienten como algo positivo, ¿vale? Y además tiene una estética fascista, les encanta la estética, los uniformes, las banderolas, los grandes, le encantan los movimientos de masa, las grandes parafernalias de banderolas a montones, la simbología de las cruces, de la esvástica, ¿de acuerdo? Aquí veis, por ejemplo, esa simbología, porque le encantan los uniformes, los camisas pardas nazis, los camisas negras italianos, o los camisas azules del falangismo, del fascismo español, que son los falangistas de José Antonio Primo de Rivera, que era el guía, el caudillo español, realmente era José Antonio Primo de Rivera. Franco apareció después y se aprovechó de su muerte, pero Primo de Rivera era el jefe indiscutible de los falangistas españoles. ¿De acuerdo? Aquí veis el símbolo de la falange. A ellos les encanta la estética, la parafernalia. ¿Vale? El símbolo de la falange, el listore, la flecha, ¿no? El listore, que es la madera con el hacha del fascismo italiano, ¿vale? Y la esvástica nazi, ¿vale? Y después esas parafernalias de grandes discursos masivos en masa. Veis aquí, por ejemplo, aparecen ahí, ¿de acuerdo? En masa, en las explanadas de Nuremberg, los nazis, con sus banderolas, sus uniformes, miles de personas con uniformes, eso le pirra, esa estética, esa parafernalia de simbología, de banderolas, de movimientos de masa, de grandes discursos, una cosa que le priva. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? Bueno, pues con esto terminamos. El último ingrediente del fascismo es, como yo os decía antes, no llegan al poder de una manera violenta. No necesitan una revolución fascista, no necesitan un golpe de Estado. ¿Sabéis lo que necesitan? Lo único que necesitan es conseguir que la clase alta, las altas burguesías financieras y empresariales, se den cuenta de que ellos son la clave para poder ofrecer orden. Porque ellos le ofrecen, a través de sus políticas de empleo armamentístico y de obras públicas, la tranquilidad a los obreros y los tranquilizan. Pero además, como machacan al movimiento obrero y las huelgas, ¿vale? Ofrecen un orden en las calles, una paz social, entre comillas. Entonces las clases altas rápidamente se dan cuenta de que esa gente es muy interesante, acabar con su miedo al comunismo. Entonces son las clases altas las que lo llevan de una manera pacífica al poder, ¿vale? En los dos casos. En Alemania, Hitler, ahí tenéis el Mein Kampf, ¿vale? Ahora lo veremos. En Alemania Hitler llega al poder. A partir del año 23 se funda el Partido Nacional Socialista, y de ahí es un poquito antes. Y en el 23 pega el golpe de Estado del Putsch de la cervecería, pues lo pega en una cervecería alemana de esta que ahora está llena de turistas en Múnich. Fracasa, no podía ser de otra manera, porque era un partido claramente minoritario en aquella época, ¿vale? Aunque se había nutrido de algunos militantes durante la crisis de posguerra, pero en Alemania el nazismo era muy embrionario, no como en Italia, que ya era fuerte y en el 22 ya estaba Hitler en el poder. Fracasa en el 23 y en la cárcel escribe el Mein Kampf, que es esas sartanes salvajadas de raza aria, de exterminio, de belicismo y de nacionalismo exagerado, que de verdad es mejor no leerlo porque es que eso es como una pesadilla. El problema es que la pesadilla se convirtió en realidad. ¿Qué pasa? Que después llegan los felices años 20 y los alemanes se olvidan de él. De pringado, tenía muy pocos diputados. A partir del crash del 29, la crisis brutal que se apodera de Alemania y el paro bestial le hace convertirse en un elemento fundamental porque aumentan las huelgas, la conflictividad y los ricos piden orden y los obreros se sumen en el paro masivo y también necesitan trabajo. Y su discurso, que era una chorrada en el año 27-28, salvo para 4 ultranacionalistas, adquiere una fuerza enorme. Por eso os digo que tener mucho cuidado con las chorradas de Vox, que en un contexto como el que estamos viviendo, de independentismo catalán mezclado con la crisis económica, el coronavirus, cuidadito con los colegas que pueden subir como la espuma. Hay que tenerles miedo, mucho respeto y mucho miedo, porque saben aprovecharse de las crisis como nadie, ofreciendo soluciones fáciles. Fijaros la mentira tan brutal de decir que hay una eutanasia por parte del Estado en vez de reconocer el problema grave que tenemos, que es difícil de solventar. Hay que tener poca vergüenza. Pero tienen unos discursos efectistas y contundentes y radicales que en una época de crisis pueden llegar a funcionar muy bien. ¿Qué pasa? Que Hindenburg, el presidente alemán, y la alta burguesía, el presidente es como una especie de rey, en la República, era un altísimo general que era el símbolo, entonces ejercía como una especie de poder simbólico. ¿Vale? Pues la burguesía le presiona para que nombre al partido más votado, pero no con mayoría absoluta,
que era el de Hitler, lo nombre como jefe de gobierno. Y Hitler dice, aquí estoy, le nombra, y cuando le nombra dice, ¿tú te crees que me vas a poder utilizar? Pensó, ¿vale? A Hindenburg y a la alta burguesía, pero no vaya a poderme. Rápidamente se inventó que los comunistas, quema el Reichstag, lo queman los fascistas, el Parlamento alemán, se inventa que son los comunistas. Ante la situación de grave problema del ataque de los comunistas en el Reichstag, al Parlamento alemán, ¿vale? El tipo le echa la culpa y decide, necesito la autoridad absoluta en mis manos, ¿vale? Para acabar con los comunistas. Y disuelve el Parlamento aprovechando eso, aprovechando la necesidad de machacar a los comunistas. Entonces asume poderes absolutos y declara la dictadura fascista. A partir de ahí ya, ¿vale? Empieza la persecución de judíos, de gente de izquierda, de homosexuales, empiezan a llenarse los campos de concentración y unos años después, con un rearme feroz y reconstruido el mayor ejército de Europa, se inicia la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? En Italia, algo parecido. Lo que ocurre es que los italianos, en Italia, en 1922, al contrario que el putsch de la cervecería, el golpe de efecto de Hitler de Mussolini sí funciona. De una manera pacífica, pero intimidatoria y como medida de presión, cientos de miles de fascistas que eran muchos ya y en las calles eran omnipresentes, matando rojos y disolviendo huelgas, ¿vale? Pero que quedaban lejos todavía de ser el partido más votado de Italia, ¿de acuerdo? Pues cientos de miles a la orden de Mussolini de fascistas afluyen hacia Roma, en lo que se llamó la marcha sobre Roma, sobre todo desde el norte, pero también desde todos puntos de Italia, desde un montón de ciudades, entran por todas las entradas de la ciudad. El rey Víctor Manuel II, que no los miraba con grandes ojos, y algunos politicachos de la derecha y sobre todo de la alta burguesía decidieron que era interesante darle el poder a un hombre que podía poner orden en la política y en el caos en el que estaba sumido en la crisis económica y el desorden y el desarrollo y el crecimiento del socialismo y del comunismo en Italia, podía poner orden, ¿vale? Le da el cargo de jefe de gobierno y aprovecharía poco a poco para ir eliminando enemigos para en 1925 declarar la dictadura fascista. Mandó a la puta mierda al rey y declaró el poder del partido fascista y el poder personal, la dictadura personal del Duce, de Mussolini. ¿De acuerdo? Bueno, pues de esa manera, de una manera pacífica, los dos, elevados por las élites políticas y económicas, como buenos instrumentos frente al crecimiento del comunismo, de esa manera es como suben al poder los fascismos. Y el monstruo alcanza el poder. Y cuando el monstruo alcanza el poder, armado hasta los dientes, lo siguiente es la necesidad de que su raza aria controle el mundo para tener un espacio vital. ¿Vale? Querían crear un imperio de 1000 años. Terrible. ¿Vale? Todo eso lo ponían en el maldito Mein Kampf. Mein Kampf traducido significaba mi lucha. Joder con su lucha. En fin. Bueno, pues aquí tenéis este tema. Se ha prolongado 1 hora y 22 minutos sencillamente porque es muy largo, ¿vale? Ya que he tenido aquí tiempo, vosotros lo veis por capítulo como os dé la gana. ¿De acuerdo? Bueno, espero que estéis bien y a ver, conforme vaya sabiendo yo, ya os informaré. Aquellos que queráis podéis poner contacto. Le dije a Teresa que os diera mi correo electrónico, a través de mi correo electrónico, que lo tenéis también en la programación, tanto en internet como en la hoja que os di, podéis poneros en contacto conmigo sin ningún problema. Yo estaría encantado de que os ponéis en contacto para cualquier duda o cualquier cuestión, ¿vale? Y yo iría informando de cómo va el curso y cuándo y cómo nos podemos incorporar, ya veremos a ver. Venga, un abrazo enorme y espero que estéis bien y con salud vosotros y vuestra familia.